Pues bueno, puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias. Eh, Voy a compartir pantalla. Bueno, primero para empezar, les comento que esta presentación, no sé si me escuchan, por favor, me confirman. Sí, Ya, sí. perfecto, muchas gracias. Bueno, esta presentación es una tesis en construcción, es mi tesis o mi disertación de tesis de doctorado. Eh, entonces todavía es un tema en construcción. La idea aquí era traerles una ponencia de cómo se arma un estudio de investigación o cómo lo podríamos hacer, porque hay N formas de hacerlo, pero es una de las formas que yo he tomado. La finalidad principal de la tesis es hacer un análisis desde el urbanismo a través de una metodología de análisis y evaluación con una base teórica y crítica que sustente la misma, ¿no? Para que pueda ser utilizada sobre todo en futuras investigaciones. Hay que tomar en cuenta que lo que estamos viviendo actualmente es un caso muy atípico, es un caso o un elemento histórico que no se había vivido en mucho tiempo. Entonces seguramente este tiempo va a dar de qué hablar para muchas investigaciones y sobre todo por un buen tiempo más, ¿no? Y les traje, bueno, mi enfoque es un enfoque, si bien es cierto, es un enfoque también histórico, viene desde un recorrido de cómo ha mutado la ciudad a través de la pandemia. Pero también viene con un elemento muy social, ¿no? Les traje como portada una imagen que recorrió el mundo, que es de Johannesburgo, que es en África, que se llama Pobreza y Coronavirus, ¿no? Más sin embargo, a este lado del océano también tenemos nuestras imágenes de pobreza y coronavirus. Exactamente, este es en mi país, en Ecuador, en el litoral ecuatoriano, donde un brasier, un sostén, hace las veces de mascarilla, ¿no? Ok. Bueno, como objetivo general, los voy a resumir para no estar leyendo y aburriendo al público, pero es analizar los cambios generados en las ciudades como consecuencia de las pandemias. Como objetivo de diagnóstico es analizar el comportamiento social con la aplicación de las medidas de bioseguridad, es decir, cómo se fueron dando estas y si es que frenaron los contagios o aceleraron los mismos. Eh, y como objetivo de pronóstico uno tengo evaluar la política pública generada por parte de las autoridades de la ciudad de Quito para frenar los contagios de COVID. Y como objetivo de pronóstico 2 es generar teoría para realizar evaluaciones futuras de futuras investigaciones como les iba comentando. Tengo preguntas guías, que es cómo las pandemias han modificado las ciudades, cómo las ciudades contemporáneas es resiliente a las pandemias, cómo la política pública aplicada en la ciudad de Quito frenó, aceleró este contagio comunitario, es decir, si es que detrás de esta política pública posiblemente había no sé si alguna idea un poco perversa, ¿no? Que se hablaba mucho de este contagio de rebaño, es decir, si es que de cierta manera esta política pública aplicada lo que hizo es que se genere más rápido este contagio de rebaño, ¿o no? Como hipótesis es que las pandemias han modificado las ciudades y la planificación urbana, así como el COVID-19 modificó los hábitos sociales en la ciudad de Quito, lo que generará una nueva forma de planificación urbana. Ya hemos visto, por ejemplo, en mi ciudad ya se están tomando medidas, por ejemplo, el elemento dentro de la arquitectura, como la incorporación de balcones, incorporación de elementos mucho más ventilados, mucho más iluminados, y bueno, algunas cuestiones también dentro del espacio público. Como metodología, primero voy a hacer una población en muestra, una selección de la muestra, la categorización de indicadores de estudio, variables, fuentes de información, técnicas de recolección de datos
y al finalmente se hará el análisis, ¿no? La investigación tiene un componente cuantitativo y cualitativo y rematará en un elemento mixto que es de análisis socioespacial, es decir, posiblemente eh, en mapas de calor de cómo fue desarrollando y evolucionando el coronavirus en el transcurso de estos 2 años de pandemia. La metodología de investigación sí, fue tomada de la CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es el manual de investigación en ciencias sociales. La verdad es que en lo personal me parece un poco de alarde esto, ¿no? Porque no creo que exista realmente un manual de investigación para las ciencias sociales. Las ciencias sociales son muy complejas como para estudiarlas, pero bueno, existe y se parte, ¿no? de esta idea de algunos aspectos no son visibles hasta que no se observa el comportamiento humano, ¿no? Se compone de una metodología que sirve para el estudio de la proxémica y realiza una lectura socioespacial. Bueno, como les decía, esto todavía es un proceso investigativo. Actualmente ya he realizado una búsqueda bibliográfica, he realizado información primaria, también he buscado he revisado bastante lo que es prensa local, ¿no? Que es interesante cómo se van dando las historias dentro de la prensa, cómo va muchas veces modificándose la realidad a través de los ojos de la prensa. Y bueno, todavía actualmente estoy en entrevista a especialistas, he buscado algunos especialistas, yo estoy estudiando en Argentina, he visto algunos especialistas allá en Buenos Aires y estoy también buscando acá, porque sin embargo hemos visto, haciendo un análisis comparativo, muchas cosas que se dieron de igual manera tanto allá como acá, ¿no? Y bueno, esto he delimitado el espacio del caso de estudio. Estoy haciendo una comparativa entre dos barrios, o dos aglomeraciones en Quito, que uno es Datucucho, que es un barrio bastante pobre, y el otro es en Cumbayá, que es un barrio bastante de clase alta. Entonces me interesa mucho ver estas comparativas, ¿no? Cómo es fácil, o cómo fue fácil haber hecho cuarentena posiblemente en una vivienda de 250 metros cuadrados, donde tenías todos los recursos a la mano, donde habitabas posiblemente con 2 o 3 personas más, a diferencia de haber hecho este aislamiento en viviendas de 36 metros cuadrados donde te escasea todo, ¿no? Te quedan 4 minutos, Ani. Hoy no me diga, por favor. Bueno, para la parte de bibliografía he utilizado los típicos Jacobs, Lefebvre, Sassen, Bourdieu. Actualmente estoy leyendo el libro de Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad a la revolución urbana, de Harvey, de Beatriz Colomina, de X-Ray Architecture, que es cómo se fueron modificando la arquitectura con las pandemias. Pandemia también de Zizek, Sopa de Wuhan, de autores argentinos. Bueno, El contagio de David Quammen, David Quammen es un biólogo, ¿no? que ha estudiado estas formas históricas de las enfermedades zoonóticas, y bueno, y algunos otros más. Voy a ir un poquito más rápido. Qué pena. Sí, bueno, aquí, bueno, inicialmente voy a hablar sobre cómo se urbanizó el mundo, ¿no? A partir de un boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cómo se van formando, ya no se habla de ciudades grandes, sino de megalópolis, ¿no? Que son de ciudades más de allá de 10 millones de habitantes. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo existen ya varias megalópolis
para el 2050 en América. Bueno, también un poco de si es que la gentrificación es causa o consecuencia, es decir, si es que estas formas de segregación fueron agravando también la situación, como para un poco aterrizar en esta comparativa que hablaba sobre dos barrios de Quito, que eran el barrio de Atucucho y de Cumbayá. Bueno, voy a hacerlo un poco más rápido como para poder... Unos eh, minutitos más, no, porque ok. Bueno, aquí también hay un recorrido histórico de cómo las pandemias causaron un número de muertes en la historia. Eh, bueno, también a nivel de América Latina, como hubo un exceso de mortalidad, aunque no existieron, realmente no existen fuentes claras de cuántas muertes causó la pandemia, pero bueno, algunas imágenes que también nos dejó la pandemia, por lo menos aquí en mi país, hubo también muchos casos de corrupción, y aterrizando en Quito, los más agravados fueron los niños. Aquí bueno, ya entrando al corpus de la investigación, me centro en Quito, en 2019, cómo añadió elementos a la crisis, es decir, veníamos nosotros de una crisis profunda económica, y adicionalmente cayó la pandemia, y bueno, se agravaron, ¿no? Con la crisis. Aquí tenemos el exceso de personas fallecidas y bueno, algunos puedes ir elementos, cerrando, por digamos. favor. Ok, bueno, mil disculpas y muchas gracias por su tiempo. Gracias, una disculpa igual por el tiempo. Les recuerdo que pues la ponencia pues se extiende entre de 10 a 12 minutos. Vamos a comenzar la segunda ponencia y pues les vuelvo a recordar al público también que pueden mandar sus preguntas o comentarios por Zoom o por YouTube. Entonces, la segunda ponencia es COVID-19, factores de riesgo y marginalidad en el territorio urbano de la Ciudad de México, de Sofía Marisela Barrera Ruiz y Michelle López Nicolás, de la Universidad Autónoma de México. La maestra Sofía Marisela Barrera Ruiz es licenciada en Sociología por la UNAM y maestra en Urbanismo por la UNAM. Actualmente es candidata a doctora en Urbanismo, ha estudiado temas de espacio público y centros históricos, así como participación en proyectos de análisis de políticas públicas y ciudad. El maestro Michel López Nicolás es licenciado en Sociología y maestro en Urbanismo y actualmente candidato a doctor en Urbanismo. Se ha especializado en temas de violencia y políticas públicas. Te doy la palabra. Muchas gracias, Carolina, y a todo el comité organizador del coloquio Internacional Estudiantil en Población, Ciudad y Ambiente del Coromex. Estoy muy agradecida por participar y bueno, voy a dar inicio a la exposición. COVID-19, factores de riesgo y marginación en el territorio urbano. Esta investigación sale en conjunto con un compañero para el propósito de hacer un artículo publicación. Y bueno, nos estamos preguntando sobre todo cómo es que ocurre el cambio estructural que se relaciona con la enfermedad COVID-19. Sabemos que es un problema de salud, pero no solamente se adscribe a ese tema, sino tiene que ver con temas de ubicación, de vivienda, de acceso a servicios básicos, tipo de clase social y qué factores han influenciado en la Ciudad de México. Nosotros nos basamos muchísimo en el índice de marginación de la CONAPO para tomar los datos de investigación y sobre todo pues sabemos que ha sido el índice de marginación un factor importante para la medición de políticas públicas a nivel mundial. Respecto a esto, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Analizar territorialmente los factores de riesgo de la población en situación de vulnerabilidades a partir de la distribución de casos positivos de COVID, dado que se tienen datos actualizados igual en las plataformas de datos abiertos.
Sabemos que el riesgo no solamente es un tema de un riesgo sanitario, sino que tiene que ver con un problema de condición social de riqueza. Estos riesgos van más allá de que solo haya ocurrido una pandemia. A partir de esto, relacionamos qué es marginalidad y qué es marginación para enarbolar un poco la clasificación que tenemos en este artículo. La marginalidad en esta definición del gobierno español dice, además de vulnerable históricamente científicamente resolvida malas actividad en actividades específicas en la actividad urbana, con una situación crítica constatada en la actualidad como una de las determinadas condicionantes de riesgo. Todos estos riesgos pues, harán que se incrementen estos contagios, y no solo contagios, la marginación, según el Consejo Nacional de Población, está asociada a la carencia de oportunidades sociales y la ausencia de capacidad para prevenirlos o generarlos. Sabemos bien que quienes se pudieron quedar en casa, quienes pudieron salir pues un poco más ilesos, o qué clases sociales fueron menos afectadas, pues sabemos que aquellas con servicios básicos, con una ubicación centralizada, con un seguro médico básico, con acceso a servicios médicos sin tener que pagar a un particular y sin necesidad de salir a trabajar realmente. Sabemos que estas son las desigualdades y pues tratamos de analizarlas a partir de herramientas estadísticas. La metodología se hizo a través de cuadros comparativos, y tomando datos de INEGI como la ocupación, el sexo, obviamente, edades y sobre todo el procesamiento de datos en los mapas que se hizo con el los IX en la versión abierta y para las estadísticas y el marco teórico, bueno, fueron las medidas sanitarias y de restricciones y la sociedad del riesgo del bebé y temas de ingeniería médico. En realidad no andamos tanto en teóricas, Gaby. más cuantitativas, pero ¿Qué fue, ñaño? ¿Cómo vas? bueno, damos cuenta que Sí, dime, los te altos escucho. índices de Ya marginación terminé tienen que ahorita. ver con un alto índice de COVID en las zonas periféricas. Aquí, bueno, es como realmente un poco rápido, pero de cómo Iztapalapa, la Miguel Hidalgo, que son las zonas más de periferia, pues tuvieron muchos más, o sea, en los picos fue general, pero fueron las dos alcaldías como en momentos cumbre, ¿no? De la pandemia. Aquí matamos el índice de marginación urbana, si vemos para las zonas periféricas, para los centros afectados, y la zona norte sur, con altos índices de marginalidad. Bueno, que fue una apuesta también teórica que estamos analizando si realmente es no, si es realmente solo parte de los casos positivos, ¿no? Pero al relacionar los datos, pues ya vemos una coincidencia, dice la Gustavo Madero, y en la Álvaro Obregón se presentaron el 40% del total de los casos positivos de la ciudad, que son datos que también están disponibles, y las alcaldías de Milpalta y Tláhuac son las que presentan más tasa de positividad. Entonces sí vemos que son Iztapalapa, Gustavo Madero, y bueno, Milpalta, que está más en las afueras, también es alto. Los casos positivos, ¿quiénes son los más afectados? Los empleados, estudiantes, personas que de alguna forma se tuvieron que desplazar. Aquí, pues, bueno, fue lo que vimos en el análisis de nuestros datos. Las defunciones, pues igual, empleados, personas pues que no se podían quedar tanto en el hogar, digamos, trabajadoras domésticas, personas jubiladas. Me quedan 5 minutos.
Sí, muchas gracias. Ya voy cerrando. También vimos que uno de los primeros fue en el servicio público médico y los casos igual de enero, Salco, pues fueron muy altos también con el tipo de trabajo de la universidad. Igual es una investigación que se sigue construyendo, pero fueron los datos que tenemos en cuenta para el análisis. Pues en las conclusiones preliminares tenemos los grados de son temas sociales de acceso a salud, a vivienda y a ocupación, y es un fenómeno además de ser Muchas gracias por tu presentación, Sofía. A continuación va la tercera ponencia, la cual se titula Morfologías urbanas, estructuras urbanas y transmisión de enfermedades. Una propuesta de estudio en Málaga, España, de Sebastián Alejandro Vargas Molina, de la Universidad de Málaga. Sebastián Alejandro es maestro en estudios para el desarrollo en la Universidad de Guanajuato, maestrando en geografía del Instituto de Geografía de la UNAM, estudiante de doctorado en el programa de Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible por la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad Rovira y MIT. Sus intereses de investigación en desarrollo, sus intereses de investigación son en desarrollo urbano y en los problemas sobre bienestar asociados con estos procesos en escala intraurbana y regional, y en su estudio mediante métodos de análisis y estadística espacial. Puedes empezar, Sebastián. ¿Se escucha bien? Sí. Okay, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho al CERUA y al comité organizador por el foro para presentar estos trabajos. Y sin más preámbulo, muchas gracias, Carolina, por dar lectura al título del trabajo para pasar al siguiente. Este trabajo se trata de de los primeros piensos, por así decirlo, en el trabajo en este marco del doctorado de la Universidad de Málaga. Y en todo caso, la pregunta más general es pues, las condicionantes urbanas que determinan o que condicionan un fenómeno colectivo como lo puede ser la salud o la enfermedad colectiva, ¿no? La salud pública. Y en este sentido, parto de algunas ideas que estuve viendo a lo largo de que se desarrolló el evento pandémico, ¿no? En que todavía seguimos inmersos. A manera de introducción, mucho de la literatura que he leído hasta el momento pues, parte de este capitalismo omnipresente. Por ejemplo, en este libro de espacios globales, ciudades globales y espacios locales, no me acuerdo bien cómo se llama. Estos autores, Solana, Baida y Cebolla, nos hablan de que pues, este modo de producción es hegemónico a escala global y en consecuencia condicionan pues, prácticamente la totalidad de todos los aspectos de la vida. En este sentido, a otros autores ya conocidos y bien famosos han dado cuenta de cómo este modo de producción pues, se ha ido expandiendo a una escala global. Este proceso histórico y geográfico, desde luego, van a abordar autores como Manuel Wallerstein, Fernand Gabriel, y desde luego, esta expansión de este sistema económico se ha interrelacionado con pues, prácticamente todos los aspectos de la realidad social, con efectos generalmente negativos, ¿no? Pienso en las 17 contradicciones del capitalismo de David Harvey, donde nos da esta revisión muy concisa de cómo este modo de producción pues, ha tenido efectos negativos en prácticamente todas las cosas. En este sentido, también se ha hecho este nexo entre capitalismo y pandemias y epidemias. Por lo tanto, la salud pública aparece como uno de los ámbitos de la vida afectados mediante amenazas como las enfermedades infecciosas. Allí Molano presentó un libro de capitalismo y pandemias, y también en el marco del inicio de la pandemia, Slavoj Žižek